Bueno, como veo que ya empieza a estar conectada la gente, tal vez podemos ir empezando. En primer lugar, quisiera agradeceros a todos la presencia y recordaros que vamos a grabar la sesión. Entonces, yo os pediría que por favor, cuando no tengáis que charlar, eh, silenciéis vuestro micrófono, ¿eh? Esto lo podéis hacer con el microfonito, dándole al botoncito este con el micrófono dibujado. Eh, Esto es conveniente porque si no, pues cualquier ruido que tenéis en vuestro entorno, pues se va a transmitir a todos los asistentes y, y como luego queda grabado encima es un poco engorroso y hace que la calidad de la grabación no sea muy buena. Entonces yo os pediría que por favor eh, si- silenciéis los micrófonos a no ser que vayáis a intervenir. En principio vamos a hacer la charla. La charla va a durar 45, entre 45 minutos y una hora y luego podemos hacer un pequeño turno de preguntas y entonces a partir de ese momento ya podéis abrir los micrófonos. Y yo si durante la charla detecto que hay alguien que genera ruido, lo silenciaré desde aquí, pero claro, entonces ya es en respuesta a un ruido que hay por ahí. Por tanto, es mejor si vosotros os autosilenciáis antes. Vale, pues entonces, sin mucho más que decir, vamos a proceder al webinar de hoy. El webinar de hoy lo va a impartir el profesor Roberto Sánchez Llopis, que es catedrático de Universidad del área de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Universidad Jaume I de Castellón y que actualmente además es el director del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño de esta misma universidad. Entonces, Roberto, pues cuando tú quieras. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Pues empezamos, si queréis, el webinar. El título lo podéis ver ahí. Son herramientas libres para la identificación y el diseño de PID basado en modelo. Mi idea es presentaros unas herramientas que he estado desarrollando durante varios años y que utilizamos aquí en los cursos básicos de control y que se pueden descargar y poder usar libremente de una página web que si entráis en un buscador con la palabra clave FreePayD Tools que os he puesto aquí, la encontraréis inmediatamente. Bien, la charla tiene este índice. Comentaremos un poco en la presentación, en la introducción, cuál es el problema de identificación y diseño de PIDs, tal como se aborda en los cursos básicos de control. Después introduciré la herramienta de identificación experimental. A continuación, la parte principal, digamos, de la charla, que es la herramienta de diseño de PIDs basado en modelos, donde explicaremos algunos detalles. Y si nos da tiempo, al final os comentaré otras herramientas que están disponibles en la misma página web y que nosotros también utilizamos en la docencia, como una herramienta, por ejemplo, de ajuste experimental o de identificación en frecuencia y demás. Bien, en la introducción mi idea era comentar un poco cuál es el problema en la identificación y diseño de PIDs que abordamos en los cursos básicos de control, por lo menos nosotros. Eh, Tenemos dos partes principales. Una es la obtención del modelo del proceso, que normalmente lo abordamos por una parte con el modelado matemático con ecuaciones físicas y por otra parte mediante identificación experimental. Y después tenemos el otro bloque principal, que es el de diseñar un controlador PID para cumplir unos objetivos determinados, que normalmente nosotros por lo menos lo hacemos así. Damos dos enfoques. Un enfoque es el ajuste basado en datos únicamente experimentales, que no requiere de modelo del proceso, y después el enfoque de diseño basado en un modelo del proceso. Ahí se pueden usar diversas técnicas. Las más comunes son en lugar de las raíces o técnicas basadas en frecuencia, y la herramienta que voy a explicar yo utiliza uno de estos métodos. Tanto la identificación experimental como el diseño basado en modelos, hoy en día no tiene mucho sentido abordarlo sin la utilización de una herramienta informática que nos ayude en el proceso. Pero la idea de desarrollar estas herramientas era efectivamente para cubrir esa parte de dar soporte al estudiante para realizar la identificación primero y luego diseñar el PIB. Bien, empezamos ya sin más preámbulo con la herramienta de identificación. En primer lugar, comentar cuál es el tipo de experimento que en principio necesitamos hacer para luego poder utilizar la herramienta para identificarlo. Inicialmente se pensó la herramienta para identificar a partir de un experimento en el que la entrada se cambia en forma de escalón, pero lo principal es que el cambio en escalón tiene que producirse a partir de una situación estable del sistema. Aquí tenéis una imagen de la propia aplicación de identificación, donde en línea verde está la entrada y en línea azul está la salida del proceso.
Entonces, se le da una entrada constante hasta que la salida se estabiliza. Entonces, a partir de esa situación estable, se le da un cambio en escalón a la entrada y se registra la evolución de la salida. A partir de esta situación estable, la entrada podría cambiar en forma de un tren de escalones o de otras formas, y la herramienta se podría utilizar igualmente. Pero inicialmente está diseñada o está pensada para que utilizarla cuando la entrada es un escalón simple, ¿no? Bien, el formato de datos que admite la herramienta es un fichero de texto ASCII en el que los datos están en columnas separadas por tabuladores. El fichero que veis aquí es un ejemplo, tiene 3 columnas: el tiempo, la entrada y la salida, aunque la herramienta admite otros formatos, por ejemplo, que no esté la columna de tiempos, etcétera. Este tipo de fichero se puede generar de forma muy fácil desde Excel, simplemente guardando como texto separado por tabuladores, o bien desde MATLAB con el comando save con los modificadores -ASCII -tabs, que crea el fichero ASCII separado por tabuladores. Bien, la estructura que se puede identificar con esta herramienta es la que veis aquí, esta función de transferencia, que puede tener hasta 3 polos reales, un par de polos complejos conjugados, un integrador, un cero real y retardo. ¿Cuáles de estos términos forman parte del modelo? Es una decisión del usuario, del que está utilizando la herramienta. Tiene que elegir la estructura. Y con la herramienta se ajustan los parámetros. Vamos a ver un par de ejemplos. Yo a mis estudiantes les explico, les oriento en la forma de utilizar la herramienta. Por ejemplo, cuando la respuesta es sobreamortiguada, les recomiendo identificar primero un modelo de primer orden con retardo para posteriormente aproximar el retardo y llegar así a un modelo más complejo. Les voy a hacer un par de ejemplos y así mostraré cómo se utiliza la herramienta. Bien, voy a abrirla. La aplicación está desarrollada con Easy Java Simulations y para ejecutarla requiere tener el runtime de Java instalado en el ordenador. Bien, aquí tenemos la ventana, digamos, en la que se abre la herramienta de identificación, que es la pestaña de carga de datos experimentales. Aquí tenemos la selección del formato del fichero. Por defecto nos pide un fichero que tenga las 3 columnas, tiempo, entrada y salida, pero como os decía, podemos elegir también ficheros que tengan solo algunas de las variables o incluso un fichero que tenga más variables. Entonces yo le puedo decir qué columnas son cada una de las variables. Voy a cargar los datos de un ejemplo, en este caso este de aquí, que es sobreamortiguado. Entonces lo que me aparece cuando cargo el fichero de datos es en una ventana la evolución de la entrada en línea verde, se ha mantenido constante hasta un instante después de haber un cambio en escalón, y en la otra ventana me aparece la evolución de la salida. Lo primero que tengo que hacer es elegir el rango de datos que se va a usar en la identificación. Para eso arrastro la barra azul normalmente hasta justo antes de que cambie la entrada, para incluir el cambio en escalón de la entrada en los datos que voy a usar para la identificación. Y la barra roja la ubico normalmente donde ya se ha estabilizado la señal de salida para tener toda la información disponible. Una vez tengo seleccionado el rango de datos, paso a la pestaña de identificación. La herramienta le resta tanto a la entrada como a la salida el valor inicial de forma automática, con lo cual lo que tengo aquí ahora ya es incremento de U e incremento de I, que parten de condiciones iniciales nulas. En la parte izquierda de la herramienta lo que tengo son deslizaderas para ajustar cada uno de los parámetros del modelo y como veis solo están activas aquellos elementos que yo he seleccionado aquí abajo de la estructura del sistema. Por defecto únicamente está seleccionado el polo real, pero yo puedo seleccionar los polos reales, cero complejos, etc. Como decía, yo cuando tengo una respuesta sobreamortiguada, a mis alumnos les recomiendo primero identificar el modelo de primer orden más retardo. Con lo cual el primer paso sería ajustar el retardo un poco a ojo, donde más o menos la tangente llega aquí, y luego ajustar la ganancia, que la puedo ajustar o bien con la deslizadera, pero le he puesto un botón de ajuste automático que me facilita el proceso. Y luego ajusto la constante de tiempo de la misma manera. De esta forma tengo un modelo de primer orden más retardo aproximado, y ahora para completar o ajustar, hacer más fina la identificación, lo que hago es aproximar este retardo. Pues depende de cómo sea la respuesta. Como esta respuesta no tiene oscilaciones inversas, nada raro, el retardo lo aproximaré por polos reales, aunque en este caso, como la respuesta inicial es muy plana al principio, dejaré parte del retardo como retardo puro, ¿no?
Yo aquí dejaría aproximadamente 30 o 40 como retardo puro y el resto, que eran 100 y algo, lo cambiaré por un polo de ese valor, de 100 y algo. ¿Vale? Fijaros que así ya tengo un modelo bastante mejor. Viendo la respuesta, yo aquí me doy cuenta de que mi modelo tiene una S menos pronunciada que los datos experimentales, y eso quiere decir que seguramente si en lugar de por un polo real aproximo el retardo con dos polos reales, mejoraré el modelo. Entonces yo cambio, en lugar de una constante de tiempo de 100, pongo dos del orden de 50. Bien, ese ajuste manual, digamos, inicial, se termina siempre cuando tengo ya una respuesta relativamente aproximada con un ajuste automático que realiza la herramienta. Para eso aquí en la parte de abajo tengo un botón para hacer una iteración o tengo un clic para ajustar iteraciones de forma continuada hasta que el error deja de disminuir. Entonces yo marco aquí ajustar n iteraciones y la herramienta lo que hace es va haciendo iteraciones de ajuste hasta que no consigue reducir el error. En este caso, a mano había conseguido un modelo bastante bueno y en 2 iteraciones dice que ya no mejora el error. Bien, para hacernos una idea de si la identificación es correcta o no, si podría mejorarla añadiendo más polos o alguna cosa, he puesto varios indicadores. Por una parte, aquí abajo tengo el error absoluto medio entre la salida de mi modelo y la salida experimental. Y aquí arriba tengo el error producido por el ruido. Digamos que este error por el ruido es debido al ruido de medida y por lo tanto nunca podría hacer un modelo que mejorara este error, porque solo el ruido de medida ya me da este error. Con lo cual, comparándolo, veo que más o menos el error que tengo es el doble del ruido de medida y que es un ajuste razonable. También puedo visualizar aquí a la derecha el error de estimación. Cuanto más parecido sea este error a un ruido blanco, mejor es la identificación. Fijaros que ahí se ve más o menos el ruido que tengo. Y aunque este ruido no es blanco, bueno, es razonablemente aproximado, con lo cual la identificación la podemos dar por buena. Bien, una vez tengo el modelo identificado, puedo guardarlo en la pestaña de guardar el modelo en un fichero en el disco. Entonces voy a darle el nombre, que era el nombre de los datos que teníamos, y quiero mostraros qué tipo de fichero genera la aplicación. La aplicación guarda un fichero binario que tiene la extensión .pro de proceso que solo lo puede leer la propia aplicación de identificación y también la herramienta de diseño de PID que después veremos. Puede leer este modelo. Y después me genera también un fichero ASCII donde está el modelo en formato de MATLAB. Si yo hago copiar y pegar a la ventana de comandos de MATLAB y la variable de Laplace S, pues tendría definido la opción de transferencia en MATLAB para trabajar con ella allí, ¿no? Si quisiera. Bien, vamos a hacer otro ejemplo muy rápidamente. En este caso, de una respuesta también sobreamortiguada, pero que tiene una oscilación inicial inversa, porque veáis, bueno, otra forma de aproximar el retardo. Yo aproximo también por retardo del primer orden, igual que antes, pero ahora el retardo, como veis, tengo una oscilación inicial inversa, obviamente tendría que poner un 0 de fase no mínima. Tendría que poner un 0 real y además marcarle que beta es negativa, que el 0 es positivo. Entonces el retardo de 80 lo voy a repartir entre este 0 y un polo real adicional que me hace falta para tener el grado relativo 1, ya que la pendiente inicial es negativa, ¿no? Entonces le reparto aproximadamente ese retardo de 80, 40 y 40 entre el 0 y el polo y quito el retardo. Bueno, eso ya me da un modelo aproximado que, dándole al ajuste automático de ajustar en iteraciones, ya la herramienta me acabará de ajustar hacia el ajuste fino de los parámetros. ¿Vale? De nuevo llego a una solución razonable y solo me quedaría guardarlo en fichero. ¿Vale? Para terminar, el tercer ejemplo de la herramienta de identificación, voy a mostrar qué hacemos para identificar un modelo que sea oscilatorio, subamortiguado. ¿Vale? En este caso, tengo esta respuesta ante escalón, que es oscilatoria. Entonces, lo que les recomiendo a mis estudiantes también es lo mismo, empezar con un sistema sencillo y con retardo, pero en este caso no puede ser de primer orden.
elijo polos complejos, quito el polo real y voy a identificar un modelo que tiene dos polos complejos y retardo. Ajusto la ganancia, la frecuencia natural más o menos y el amortiguamiento, y lo que observo es que el tiempo de pico es bastante mayor, más grande que el semiperiodo. ¿Vale? Entonces, le añado retardo para que más o menos el semiperiodo coincida. Entonces ahí tengo que un retardo de 2 y pico, bueno, más o menos tengo una respuesta que tiene el mismo tiempo de pico y el mismo semiperiodo. Y ahora lo que me falta es, igual que antes, aproximar el retardo por términos. Vista la respuesta, que empieza con pendiente nula, pero no tiene una parte plana muy clara, yo el retardo lo voy a sustituir todo por un polo real. Un polo real de constante de tiempo el mismo valor. Entonces pongo un polo real que le doy un valor de 2,4 más o menos y quito el retardo. Bien, como veis, la sobreoscilación se ha reducido mucho porque el polo, en lugar del retardo, digamos, lo que hace es reducirla. Bueno, le bajo un poco el amortiguamiento para compensar eso. Y a partir de esta aproximación, ahora el ajuste lo hace ya la herramienta. Le digo que ajuste en iteraciones y el ajuste fino ya lo hace la herramienta. ¿Vale? Este sería el modelo de segundo orden. Obviamente la herramienta se puede utilizar de otras maneras. Yo puedo directamente, cuando la respuesta es sobreamortiguada, marcar 3 polos reales y decirle que haga el ajuste automático desde el principio. Pero yo a mis estudiantes siempre les indico que sigan estos pasos, ¿no? Porque por ser un poco sistemático y porque además utilicen un poco los conceptos que hemos visto en clase de respuesta de sistema. Bien, pues esa es la herramienta de identificación. Y pasamos ahora a la parte, digamos, más central de la charla, que es la herramienta de diseño de PIDs. Aquí tenemos la ecuación del controlador PID que se diseña con esta herramienta, que es el formato estándar. Únicamente tenemos aquí por resaltar que el término derivativo tiene un filtro de primer orden definido por el parámetro n, que es una forma muy estándar de definir el filtrado de la derivada. Luego también hemos incluido un factor de ponderación en la parte proporcional y derivativa de la referencia. Con lo cual, el PID completo son 6 parámetros: ganancia proporcional, tiempo integral, tiempo derivativo, el parámetro n y los factores de ponderación. El parámetro n es crítico, es clave en la metodología de diseño que voy a comentar, porque la metodología de diseño se basa en buscar un compromiso entre rapidez y amplificación del ruido. Y el parámetro n de filtrado es clave en esa cuestión. Bien, el problema de diseño se trata de definir los valores de esos 6 parámetros teniendo en cuenta estos 3 factores de aquí abajo: la robustez, la rapidez y la amplificación del ruido. Es decir, el objetivo es buscar un compromiso óptimo entre estos 3 factores. Y que todos sabemos que son objetivos que están en conflicto, ¿no? Por ejemplo, para una robustez fijada, cuanto más rápida es la respuesta, más se amplifica el ruido de medida. Y al revés, por lo tanto, el objetivo sería, por ejemplo, si yo decido fijar la robustez, pues poder buscar el compromiso que yo quiero entre rapidez y amplificación del ruido, un compromiso óptimo, ¿no? La clave, por lo tanto, son estos 3 factores. Entonces, bueno, vamos a ver en la herramienta esos 3 factores cómo se evalúan o cómo se definen numéricamente. Empezamos, si queréis, con la robustez. La robustez en la herramienta se puede definir de 3 formas alternativas que elige el usuario. La primera de ellas es un margen de fase exacto requerido. Yo le digo, por ejemplo, que quiero 60 grados de margen de fase, pero también un margen de ganancia mínimo requerido. ¿Vale? El margen de fase solo no me sirve porque yo podría tener un caso como el que tenemos aquí abajo, un diagrama en X, que claramente es un sistema que es poco robusto porque está muy cerca de rodear el punto -1, pero sí que tiene un margen de fase adecuado, ¿no? Si yo le añado una restricción de desigualdad en el margen de ganancia, las dos restricciones, la igualdad del margen de fase y desigualdad del margen de ganancia, ya me definen una robustez correcta. ¿Por qué no hemos puesto una restricción de igualdad también en el margen de ganancia? Porque en la mayoría de procesos que no tienen retardo, el margen de ganancia se cumple por exceso. Entonces, forzar a una restricción de igualdad en el margen de ganancia añade una restricción que limita las prestaciones del PID que se puede conseguir, con lo cual no tiene sentido. Bien, la segunda alternativa para poder definir la robustez es la misma en margen de fase, un margen de fase exacto requerido, pero una desigualdad en el margen de sensibilidad, un poco lo mismo que antes.
con estas dos restricciones se cumple un criterio de robustez, digamos, adecuado. Y finalmente, la tercera opción para definir la robustez únicamente utiliza el margen de sensibilidad, que es fijar un margen de sensibilidad exacto requerido. Este parámetro, digamos que sería el único que sí que me permite por sí solo definir una robustez, porque todo el mundo sabe que el margen de sensibilidad es la inversa de la distancia mínima del diagrama de Nyquist al punto menos 1. Por lo tanto, si yo fijo un valor de m sub s, yo estoy garantizando que el diagrama de Nyquist está a una distancia de punto. Bien, en cuanto a la rapidez o las prestaciones o la performance del bucle de control, de cara a utilizarlo en la optimización del diseño, hay 4 posibles parámetros en la herramienta. El primero de ellos es la ganancia integral, es decir, yo podría maximizar la ganancia integral, que es el parámetro que utilizaré, por ejemplo, si estoy interesado en minimizar el error de velocidad, porque es la inversa, ¿no? Pero también puedo utilizar el IAE, la integral absoluta del error frente a perturbación, o el ISE frente a perturbación, o el ITAE frente a perturbación. Yo elijo uno de estos parámetros para que la herramienta me optimice dicha respuesta, dicha rapidez. Bien, la diferencia entre elegir el IAE o el ISE es sutil, el PID resultante no es muy diferente. Si yo elijo el ISE, por ejemplo, me parece un PID en el que la respuesta ante perturbación tiene un valor máximo menor, pero tarda un poco más en converger que en el caso del IAE. Y si elijo el ETAE, lo que resulta es justo lo contrario, ¿no? Pero en realidad no hay mucha diferencia. Por defecto, la herramienta tiene marcado el IAE como objetivo de minimización de rapidez, ¿no? Bien, si yo lo que quiero es fijar una rapidez y no optimizarla, una rapidez determinada, yo lo podría hacer también fijando el IAE, por ejemplo. Pero fijar el IAE no es una cosa muy intuitiva, ¿no? Yo quiero un IAE de 3, es un parámetro que no es fácil saber qué valor requiero, ¿no? Estamos más acostumbrados a fijar como rapidez de respuesta el tiempo de establecimiento. Pues bien, para después resolver un ejemplo con el tiempo de establecimiento, para fijarlo lo que hacemos es convertirlo en una frecuencia de cruce de ganancia aproximada necesaria, que depende de la robustez y del propio tiempo de establecimiento. ¿Por qué no usamos directamente el tiempo de establecimiento? Porque es un parámetro complicado en el sentido de que su valor depende un poco de la suerte que tengamos en las oscilaciones de la respuesta. Y también depende del factor de ponderación B y C. Y por lo tanto es un parámetro un poco voluble, difícil de lidiar con él cuando estamos resolviendo un problema de optimización, ¿no? Pero lo que hacemos es convertirlo en una frecuencia de cruce y hacer el diseño para conseguir esta frecuencia de cruce. ¿Por qué lo hemos puesto que es para fijar y no para optimizar? Porque si yo optimizara la frecuencia de cruce de ganancia, en este caso sería maximizarla, el resultado siempre sería un controlador sin término integral, un proporcional o un proporcional derivativo. ¿Por qué? Porque si le quito el integrador, la frecuencia de cruce siempre es mayor. Por lo tanto, no me sirve como parámetro para optimizar, ¿no? Pero sí para fijar una rapidez. Bien, y por último tenemos la amplificación del ruido, que la podemos medir, el sentido de medir la amplificación del ruido es acotar la fluctuación del actuador debido al ruido del sensor, ¿vale? Y eso es algo que es muy interesante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando el actuador es susceptible de estropearse por cambios bruscos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una válvula que la corredera de moverse mucho se estropea, ¿no? Hay que cambiarla y reduce su vida útil, ¿no? Bien, la amplitud y la fluctuación del actuador sería la amplitud del ruido del sensor multiplicada por la amplificación del ruido. ¿Y cómo medimos cuánto se amplifica el ruido? Pues bien, en continuo, es decir, cuando hacemos el diseño del PID en continuo, suponemos que el ruido es de muy alta frecuencia, de frecuencia finita, entonces la amplificación es directamente la ganancia en frecuencia infinita del controlador, que en el PI es Kp y en el PID sería Kp por 1 más n. Bien, aquí en esta expresión vemos por qué hemos decidido elegir el filtrado de la derivada con este parámetro n, porque de esa forma este parámetro n me determina directamente la amplificación del ruido de medida. Vemos que si filtramos mucho, ponemos una n pequeña, amplificamos poco el ruido. Si filtramos poco, ponemos una n grande, el ruido se amplifica mucho más. Bien, la herramienta permite además hacer el diseño del controlador en digital. Cuando lo hacemos en digital a un periodo de muestreo determinado, no hay frecuencia infinita. Por lo tanto, esta idea ya no sirve. Entonces, lo que hace la herramienta es utilizar esta medida de la amplificación del ruido, que es la norma H2 entre el sensor y el actuador.
entre la frecuencia 0 y la frecuencia pi partido por t, que es la semifrecuencia de muestreo. Bien, esta medida de la amplificación del ruido tiene lógica cuando el ruido muestreado tiene un espectro, digamos, más o menos constante. Y es la que al final decide implementar, aunque hay otras alternativas. Tiene una característica buena, una propiedad buena, que es que cuando el periodo de muestreo tiende a 0, esta expresión converge a la expresión continua. Y eso es una propiedad interesante. Bien, y con estos 3 factores, ¿qué tipo de problema de diseño se puede plantear? Pues la idea es fijar 2 de ellos en el valor que yo quiero y entonces el tercero optimizarlo. Entonces podríamos tener 3 tipos de problemas. El primero es fijar la robustez y la amplificación del ruido que voy a admitir, es decir, cuánto voy a permitir que el actuador fluctúe, y con esos 2 condicionantes optimizar la rapidez, por ejemplo, minimizar el IAE. Ese sería el problema primero, digamos, que yo creo que es el más común, ¿no? El más normal. En el segundo caso sería fijar la robustez que yo quiero y la rapidez de respuesta, por ejemplo, el tiempo de establecimiento que yo quiero, y entonces minimizar lo que se amplifica el ruido. Es decir, yo busco el controlador que menos amplifica el ruido y que consigue una robustez y una rapidez determinadas. Y la tercera opción sería fijar la rapidez y la amplificación del ruido y entonces maximizar la robustez. La herramienta está diseñada para resolver con un clic muy rápido los 2 primeros problemas, fijar la robustez y buscar el compromiso óptimo entre amplificación del ruido y rapidez. La tercera opción se puede resolver, haré un ejemplo, pero con un poco más de tanteo, un poco más de trabajo. Bien, la base del diseño que utiliza la herramienta de cálculo es un diseño basado en la respuesta en frecuencia y se basa en el uso de un parámetro de ajuste adimensional, que es esto que he llamado yo parámetro A, que es el producto del tiempo integral por la frecuencia de cruce de ganancia. Cuando yo defino el valor de A, por ejemplo, decido que A valga 2, yo todavía no sé lo que valdrá el tiempo integral ni la frecuencia de cruce, eso será el resultado del diseño. Pero si yo fijo A, lo que estoy fijando es la fase que me dará el controlador a la frecuencia de cruce de ganancia, donde se mide el margen. Eso hace que si yo fijo el parámetro A y fijo el margen de fase que yo quiero, queda determinado el controlador que queda totalmente definido el controlador. En el caso del PI, esto es tal cual. Si yo fijo A y el margen de fase que quiero, hay un solo PI que me da ese margen de fase y el ordenador lo calcula en milisegundos. En el caso del PID la cosa es más compleja porque tenemos más grados de libertad. Entonces tendría que fijar también antes la n del filtrado de la derivada y un parámetro que es el ratio entre tiempo integral y tiempo derivativo, que después lo comentaré. Que hacemos. Si yo fijo esas 2 cosas, entonces, igual que en el PI, quedaría un único PID que con un valor de A me da el margen de fase que quiero. Bien, este parámetro A, ¿de dónde salió la idea de utilizarlo? Pues es una idea antigua. Seguro que muchos de vosotros lo recordáis. Tanto el Ogata como el Dorf, como otros libros clásicos de diseño de PIDs, utilizan este parámetro dándole un valor de 6 a 10. Si recordáis, de situar el cero del integrador entre un sexto y un décimo de la frecuencia de cruce de ganancia. Eso es hacer A entre 6 y 10, ¿vale? Pero bueno, lo que nos dimos cuenta es que darle a la A un valor de 10 es arbitrario y lo lógico es darle el valor adecuado en función del proceso. Entonces, asignaremos el valor de A resolviendo un problema de optimización, que es lo que hace la aplicación básicamente. Y en la herramienta de diseño me permite, para un valor de A elegido por el usuario, calcular el controlador que me da el margen de fase que yo quiero, el que he marcado también. Y la he modificado para poder hacer eso mismo en lugar de con el margen de fase, con el margen de sensibilidad. En este caso, en el margen de sensibilidad lo hace iterando sobre el margen de fase. Entonces yo le puedo decir un valor de A2 y él me dice qué controlador con ese valor de A igual a 2 me da el margen de fase que yo quiero o el margen de sensibilidad que yo quiero. Y después, además de eso, me resuelve problemas de optimización de este tipo, que es minimizar a lo largo de A, es decir, elegir el valor de A que minimiza el criterio de rapidez elegido, podría ser el IAE, por ejemplo, sujeto a cumplir el criterio de robustez elegido. En este caso sería el primero de las 3 opciones que he dicho. Bien, esto lo hace con un solo clic la herramienta y esto es lo que me ayuda en el proceso de diseño. Y en la herramienta de diseño se usa siguiendo el concepto, esto lo explico a mis alumnos, yo creo que es interesante que os lo cuente, concepto de línea de ajuste para robustez fija.
Llamo línea de ajuste para robustez fija una línea en la que cada punto de la línea representa un controlador PID. Y todos ellos cumplen el criterio de robustez que yo les he marcado. El punto central de la línea de ajuste es el controlador PI óptimo, el que minimiza la rapidez que he elegido, por ejemplo, cumpliendo la robustez. A la izquierda del punto central tengo controladores que son más lentos y que amplifican menos el ruido, que son controladores PI también, y que se obtienen simplemente reduciendo el parámetro A de ajuste a partir del óptimo que me ha dado el PI óptimo. Si el PI óptimo me ha dado una A de 2,5, reduciendo a 2,4, 2,3, 2,2, voy teniendo PIs que son más lentos y que amplifican menos el ruido. Y a la derecha del PI óptimo lo que tengo son controladores PIDs, no puede ser PIs porque este es el más rápido posible, son PIDs en los que se aumenta el parámetro de filtro. Cuanto más a la derecha, más grande es la N, menos estoy filtrando la derivada. Pero todos estos PIDs que están a la derecha del PI óptimo son PIDs óptimos para esa N. Es decir, es el PID que minimiza el IAE para ese valor de N en concreto. De hecho, esta recta es continua porque el PI óptimo coincide con el PID óptimo cuando N vale 0. Si pongo N igual a 0 en el derivador desaparece y lo que tengo es el PI. Por lo tanto, a partir de N igual a 0, 0,1, 0,2, etcétera, voy obteniendo puntos que son los controladores. Entonces yo, para buscar el controlador de una robustez determinada que me da el compromiso óptimo entre amplitud, amplificación del ruido y rapidez, lo que hago es buscar en esta línea de ajuste, y eso es lo que hacemos con la herramienta. Y ya vamos a pasar a hacer el primer ejemplo, para que veáis cómo se usa la herramienta. Tengo un proceso con 3 polos reales y voy a hacer un diseño para una robustez fija definida con margen de fase exacto y margen de ganancia por defecto, igual que 9,5, y mi objetivo es minimizar el IAE, hacerlo más rápido posible con este criterio, con el IAE. Y en primer caso, de forma que la amplificación del ruido sea menor o igual que 1. Sería un caso en el que tengo un actuador que es muy sensible, una válvula por ejemplo, y quiero que se mueva lo menos posible. Después resolveremos el caso B. Y para ello abro la herramienta. Y en la pestaña que se me abre por defecto de la herramienta es la pestaña para definir el proceso. Aquí puedo introducirle características del sensor, por ejemplo, el pico a pico que tenemos, si lo sé, o el valor de saturación del actuador, si lo quiero simular con la saturación. Pero lo principal de esta pantalla es introducir el modelo. Puedo introducir de dos maneras. Como una función de transferencia con coeficientes de numerador y denominador, hasta orden 6, o la forma más habitual, que es definida mediante constante de tiempo. Constante de tiempo tengo el mismo formato de modelo de la aplicación de identificación. De hecho, yo puedo cargar el modelo que he guardado antes, el que he guardado antes como ejemplo de identificación, lo puedo cargar aquí. Y entonces hacer el diseño, digamos, para ese modelo que he identificado. En este caso voy a introducir el modelo que tenemos aquí, una constante de tiempo en 10, dos constantes de tiempo en 1 y ganancia 2. Entonces tendría aquí una constante de tiempo 10, una constante de tiempo 1, otra constante de tiempo 1, ganancia 2 y retardo 0. En este caso no tengo retardo. Entonces este sería el modelo de construcción. Una vez definido el modelo, paso a la pestaña de diseño del PID. Aquí arriba lo que tengo primero es un marcador para decirle si la ganancia es negativa, cuando el proceso tiene ganancia negativa, que este no es el caso. Y luego tengo 3 pestañas que después comentaré, que son 3 formas de diseñar el PID. La última línea de ajuste implementa exactamente el concepto de línea de ajuste tal como lo he contado. Voy a empezar con la que se abre por defecto. Primero tengo que elegir el tipo de control, proporcional integral, PD o PID. Yo empiezo siempre con el PI. Después elijo la forma de definir la robustez entre esas 3 opciones que os he dicho. En este primer ejemplo voy a elegir margen de fase exacto y margen de ganancia por defecto. Y el criterio de los 4 posibles que voy a utilizar para optimizar la rapidez, que en este caso es el IAE. Ahora con las deslizaderas fijo la robustez que quiero, en este caso son 60 grados de margen de fase y 9,5 o más de margen de ganancia. Fijaros que al cambiar margen de fase, él cambia el margen de ganancia asociado de forma automática.
pero yo podría asociar a este margen de fase otro margen de ganancia diferente. ¿Vale? Pero en fin, en este caso da igual porque si nos fijamos en el diagrama de Nyquist, el margen de ganancia requerido se cumple por exceso. O sea que en este caso que no hay retardo, este parámetro de margen de ganancia no afecta. Bien, lo que hacemos entonces, una vez elegido el PI y he definido la robustez, me vengo aquí abajo que tengo la deslizadera del parámetro A, de ese parámetro de ajuste adimensional que he comentado antes. Entonces, cambiando el valor de A, él va calculando PIDs que todos cumplen el margen de fase de 60 grados. En este caso, PIs. Pero a mí el que me interesa es el que optimiza el IAE. Entonces, para buscar el que optimiza el IAE, tengo aquí un botón, se llama Opt, que al pulsarlo, la herramienta calcula el PI óptimo. Entonces, lo que he hecho es entrar en la línea de ajuste en el punto central, el punto rojo. Este es el PI que optimiza o que minimiza el IAE y que cumple la robustez requerida. Bien, en este momento tengo que decidir si este diseño es demasiado rápido o demasiado lento. ¿Vale? ¿Y en qué me fijo? Pues fijaros que yo quería aquí que la amplificación del ruido fuera menor que 1, que el actuador este es muy sensible. Pues bien, la amplificación del ruido de este PI óptimo es 1,36. Eso quiere decir que tengo que hacerlo más lento. Y para hacerlo más lento lo que hago es reducir el parámetro A. Cojo la deslizadera y lo reduzco. Al reducir el parámetro A voy consiguiendo PIs más lentos que amplifican menos el ruido, pero tienen mayoría E, claro, aquí nada es gratis. Bueno, yo puedo mover la deslizadera o con estos botones de ajuste. El caso es que voy reduciendo el parámetro A hasta que la amplificación del ruido es la que me piden, 1. Y este sería el PI que minimiza el IAE con esta amplificación del ruido. Bien, una vez tengo ya diseñado el controlador, me vengo a la ventana de respuesta temporal, le doy a autoescala para ver cómo es la respuesta, y aquí por defecto tengo la respuesta ante un cambio en escalón en la referencia y después la respuesta frente a una perturbación escalón. Un parámetro que puedo ajustar aquí es el factor o los factores de ponderación. En el caso del PI solo es el factor de ponderación de la parte proporcional. Y en este caso, cambiando esto, puedo cambiar la forma de la respuesta frente a cambios en la referencia. He incluido un botón que busca la B que minimiza el tiempo de establecimiento, que puede ser un criterio como otro cualquiera para fijar el valor de B. Entonces, si lo pulso, me da la B que minimiza el tiempo de establecimiento. Bien, y este sería el controlador. Este controlador PI lo podría guardar bien directamente con este botón de guardar controlador o en la pestaña de guardado controlador. Si yo guardo el controlador en fichero, voy a guardarlo para que veáis un ejemplo, el PI1, lo que se generan son 3 ficheros. Un fichero binario de extensión.com que solo puede leer la propia aplicación de diseño. Un fichero de texto ASCII que pone la extensión .mat.txt donde aparece el formato para MATLAB, para hacer copiar y pegar en la ventana de comandos de MATLAB, para luego poder utilizar ahí en una simulación que queramos de Simulink, por ejemplo. Y luego aquí hay otro fichero ASCII donde están los parámetros del PID en otro tipo de formato que utiliza una aplicación que si me da tiempo después comentaré, una aplicación que hemos desarrollado en Processing para implementar en tiempo real en una tarjeta Arduino el controlador. Bien, este sería el PI del primer caso, cuando quiero que el ruido se amplifique menos de 1. Si yo puedo permitir que el ruido se amplifique más, porque el actuador no es tan sensible, un actuador, por ejemplo, es un transistor que conmuta y no hay ningún elemento mecánico, yo puedo permitir que el ruido se amplifique por 10, entonces lo que tendría es lo siguiente, yo vuelvo a entrar en la línea de ajuste en el PI óptimo, pero veo que la amplificación del ruido del PI óptimo es solo 1,36, con lo cual yo puedo hacer el controlador bastante más rápido, con lo cual conseguiré un IAE mucho mejor. Entonces, para pasar a esa parte de la línea de ajuste, tengo que cambiar a un PID, coger una N de valor pequeño y buscar el PID óptimo para esa N. Fijaros, por ejemplo, con 1,1 tengo que el PID óptimo amplifica el ruido por 4,2. Quiero decir que puedo hacerlo un poco más rápido. Aumento la N y calculo el óptimo. De esta forma, yo podría llegar al PID que amplifica el ruido por 10, que es lo que quiero. Para no tener que hacer cada vez el pulsar al botón de optimización, he creado este selector de forma que si lo marco, cada vez que yo suelto la N, la aplicación calcula el óptimo. Con lo cual yo estoy moviéndome ya
cambiando la n entre diseños de PID óptimos. Entonces simplemente voy a cambiar la n, voy a subirla con estos botones, que me resulta más cómodo, hasta que estemos justo por debajo de 10, 9,9. Entonces este sería el PID que minimiza el IAE con una amplificación del ruido justo por debajo de 10, que era el problema que queríamos. Llegados a este punto, hay un parámetro del que no hemos comentado nada y que hemos dicho que lo fijamos en un valor, que es el cociente entre T sub I y T sub D. En realidad el PID tiene un grado de libertad adicional, que es este, y por defecto la aplicación me fija este cociente en 4. ¿Vale? 4 viene a significar aproximadamente 2 ceros iguales en el controlador PID, pero no tiene por qué ser la mejor solución. Entonces podríamos hacer una cosa, que es ver si yo puedo, cambiando este ratio, este cociente, conseguir con la misma amplificación del ruido una rapidez algo mejor, un IAE menor. ¿Vale? Entonces si yo cambio, por ejemplo, a 3 y vuelvo a hacer a resolver el problema, es decir, ajusto N hasta que la amplificación del ruido sea justo la que quiero, por debajo de 10, vemos que efectivamente el IAE ha bajado en un 6% más o menos. O sea que efectivamente con un TI partido por D distinto de 4 a veces se puede conseguir que el IAE sea mejor. Pero esto tampoco es tan bonito como parece, porque ha mejorado el IAE, pero en realidad ha sido a costa de la robustez. ¿Por qué? Porque la robustez, tal como está definida, 60 grados de margen de fase y un margen de ganancia mayor que 9, sigue cumpliéndose. Pero en realidad tengo un margen de ganancia algo menor que antes y un margen de sensibilidad algo mayor. Por tanto, en realidad el reducir TI partido por TD me ha conseguido mejorar la rapidez, pero a costa de que el sistema realmente sea un poco menos robusto. No obstante, si yo lo que quiero es utilizar también el grado de libertad de TI partido por TD de forma completamente arbitraria, yo puedo desmarcar esto para que no esté fijado y sea la aplicación la que optimice también el TI partido por TD. ¿Vale? En ese caso, yo lo que voy a hacer es lo mismo, voy a ir cambiando la N hasta que se cumpla justo la amplificación del ruido. Pero él ahora está optimizando 2 veces. Él busca y además itera con TI partido por TD. Con lo cual él encuentra que con TI partido por TD 2,47 tengo todavía un IAE un poco menor. ¿Vale? Yo a mis estudiantes no les digo que esto normalmente no lo utilicen, que lo hagan un poco a mano, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que he comentado es que efectivamente este IAE es menor, pero no es gratis. En realidad con esta TI partido por TD todavía tengo una robustez un poco menor, tengo menos margen de ganancia y un margen de sensibilidad mayor. Por lo tanto, no es evidente que la mejor solución sea la que optimiza esto, ¿eh? Pero bueno, siempre tenemos esa opción. Por otra parte, cuando TI partido por TD es demasiado bajo, tengo un problema en la respuesta frente a referencia. Que fijaros, yo ahora le digo que minimice el tiempo de establecimiento y el tiempo de establecimiento ahora no puede bajar de 15. Porque la forma que tiene el transitorio hace que la solicitación nunca llegue a bajar de 2, con lo cual el tiempo de establecimiento no puede ser tan bajo como antes. Antes era 9 y ahora se queda en 15. Por lo tanto, el TI partido por TD demasiado bajo a veces me estropea también la respuesta frente a un cambio en escalón de la referencia. Pero en fin, esta opción de que la herramienta optimice también a lo largo de TI partido por TD siempre la tenemos disponible. ¿De acuerdo? Bien, este mismo problema lo puedo resolver utilizando el concepto de línea de ajuste si cambio a la pestaña línea de ajuste. En la pestaña línea de ajuste aquí tengo lo mismo, la robustez, el criterio de optimización para la rapidez, pero luego aquí abajo lo que tengo, voy a volver a fijar TI partido por TD, aquí abajo tengo una línea de ajuste que es directamente la implementación que le he dado yo a ese concepto anterior. La línea de ajuste puedo recorrerla con unos pulsadores que me marcan unos puntos por defecto, pero también la puedo recorrer con una deslizadera o con botones de moverme a izquierda o derecha. El punto central, este punto M, es igual que antes el PI óptimo. Este sería el PI óptimo, que me sale lo mismo que me ha salido antes. Y ahora decido si tengo que hacerlo más lento. Si tengo que hacerlo más lento, ¿qué hago? Me muevo en la línea de ajuste hacia la izquierda. Voy a un punto a la izquierda. Casualmente, en este caso, este punto coincide con el objetivo, que era amplificación de 1. Ese sería el diseño. Si no coincidiera, pues tendría que moverme utilizando la deslizadera o los botones. ¿El PID cómo lo haría?
Si el PI óptimo es demasiado lento, pues busco uno más rápido. Este ya es un PID que se pasa, es un poco demasiado, porque amplifica demasiado el ruido, pues entonces me muevo hacia la izquierda. Con estos botones voy reduciendo hasta que tengo justo por debajo de 10. ¿Vale? Entonces, la herramienta busca aquí el PID óptimo y cambia la N de forma automática. Yo simplemente le digo que se mueva a lo largo de la N de ajuste y él resuelve todos los problemas que hay detrás. De nuevo, yo podría moverme por la N de ajuste diciendo a la herramienta que optimice TI para el P por PD. Fijo TI para el P por PD. O sea, vamos a hacer un ejemplo ahora de diseño en digital, ¿vale? Por ver la diferencia. En realidad la diferencia de uso de la herramienta es ninguna, pero para que veáis que en digital también funciona. Voy a poner este sistema y me voy a hacer el diseño suponiendo que el periodo de muestreo es 0,2 y voy a hacer el diseño ya en digital para que tanto la robustez como la amplificación del ruido y las prestaciones se midan tal como van a quedar finalmente cuando el PID se implemente, ¿no? En este caso la robustez la definiremos con el margen de sensibilidad y voy a dar la vuelta al problema. Voy a fijar la rapidez para minimizar la amplificación del ruido. Vengo aquí a definir el proceso, tengo los constantes de tiempo en 1 y retardo en 0,2. Este sería el proceso. Elijo, y voy a hacerlo si queréis con la línea de ajuste directamente. M sub S como criterio de definición de robustez y M sub S igual a 1,5. Criterio de rapidez el IAE y elijo el punto medio de la línea de ajuste. El punto medio de la línea de ajuste me da una rapidez de 1,66. Fijaros que estoy haciendo el diseño en continuo, ¿vale? Si yo le pongo el periodo de muestreo aquí abajo, en esta esquina de abajo a la izquierda está el periodo de muestreo y cálculo en digital. Y le digo que lo calcule en digital, resulta que en realidad no tenía la robustez buscada, no tenía 1,5. Cuando lo implemente con el periodo de 0,2, la robustez real será 1,6. Entonces la idea de hacer el cálculo en digital es que efectivamente todos los cálculos los haga con el equivalente discreto de GNS y con el modelo discreto del PID. Entonces si ahora ya busco el punto medio de la línea de ajuste, me da la robustez exacta que yo le pido, pero ya con la implementación en digital. Bien, en este caso la rapidez, esta medida con IAE es de 2. Si yo quiero una rapidez menor, es decir, quiero un IAE mayor, pues tendría que moverme hacia la izquierda de la línea de ajuste. ¿Hasta qué punto? Pues hasta que tenga la rapidez que yo quiero. Si yo quiero una respuesta más rápida, pues tendría que moverme a la derecha. Por ejemplo, si yo quiero que el IAE sea 1, pues me muevo hasta que el IAE sea 1. Para moverme por la línea de ajuste, ¿vale? A mí me gusta utilizar los botones mejor que la deslizadera directamente, sobre todo cuando estoy utilizando M sub S en la robustez, que implica más iteraciones internas del algoritmo. Pero en fin, yo me muevo por la línea de ajuste hasta que tengo la rapidez deseada. Y ese sería el controlador. Bien, ¿cómo haría el problema que he comentado antes de fijar la rapidez con un tiempo de establecimiento? Por ejemplo, quiero un tiempo de establecimiento de 5. Entonces lo que hago es calcular la frecuencia de cruce aproximada que hace falta para tener ese tiempo de establecimiento. Esta fórmula aproximada, que la hemos calculado suponiendo que el bucle cerrado es de segundo orden estándar, que es una suposición muy habitual, está integrada en la aplicación en una pestaña que se llama especificación tiempo-frecuencia y que me permite traducir el tiempo de establecimiento a frecuencia. Por ejemplo, si quiero un tiempo de establecimiento de 5 segundos y un M sub S de 1,5, me dice que la frecuencia de cruce de ganancia que necesito es 0,96. Ya lo que voy a hacer es buscar esta frecuencia de 0,96. La frecuencia de cruce de ganancia está aquí abajo, ¿eh? Está resaltada aquí, que quizás la podría poner también aquí, junto a los dos parámetros principales. Está aquí abajo. Entonces, yo haría lo mismo. Me voy al diseño punto central de la línea de ajuste. Eso me da una frecuencia de cruce 0,59. No es bastante rápido, pues tengo que hacerlo más rápido. Me voy a la derecha de la línea de ajuste. Ahí ya estoy cerca. Entonces lo que voy a hacer es moverme un poco hacia la derecha hasta que tenga aproximadamente 0,96. Aquí lo vemos.
Este diseño tiene 0,96 y el tiempo de establecimiento, si nos vamos a la respuesta temporal, es del orden, en este caso, 4,9. En realidad el tiempo de establecimiento depende del factor de ponderación. Si yo busco la B que minimiza el tiempo de establecimiento, en este caso el tiempo de establecimiento baja a 2,7, que es mucho menor que 5. Yo lo que decía es que el tiempo de establecimiento per se es un parámetro complicado de usar tal cual para el diseño, porque depende un poco de la suerte de la oscilación, del factor de ponderación y demás. Entonces esto es una aproximación que me vale. Si yo, una vez diseñado con esta aproximación de 0,96 de frecuencia de cruce, viera que es demasiado rápido, podría hacerlo más lento, simplemente moverme por la línea de ajuste. ¿De acuerdo? Bien, y un último ejemplo para que veáis una característica que tiene también la aplicación, y es que me permite simular cómo se siguen referencias formadas por rampas. En este caso tengo un modelo de un horno y lo que quiero es seguir una rampa de calentamiento de 0 a 100 grados de 20 minutos, que esté a 100 grados durante 20 minutos más, y luego una rampa de enfriamiento de 100 a 0 en 20 minutos. Y en este caso vamos a resolver el problema maximizando robustez. Vamos a fijar que la amplificación del ruido sea menor que 10 y que el error de seguimiento medio de esta referencia, que son unas rampas, sea menor de 1,5 grados. Fijaros que como queremos seguir unas referencias que son rampas, me conviene utilizar como criterio de rapidez la ganancia integral, K sub I, porque es la que afecta directamente a la... Les voy a quitar lo de calcular en digital, me voy a venir aquí y voy a definir el proceso. El proceso tiene una constante de tiempo en 100, otra en 20, ganancia en 1 y un retardo de 20 segundos. ¿Vale? Ahora me vengo a la pestaña que nos he mostrado antes de configuración de respuesta temporal. En esta pestaña yo puedo elegir qué tipo de perturbación y qué tipo de referencia voy a tener. Y entre ellas puedo elegir una señal arbitraria. Yo elijo la referencia arbitraria, es la referencia definida por esta tabla de datos, donde tengo los tiempos arriba y los valores abajo. Entonces voy a generar en 1200 segundos. Yo quiero que haya llegado a 100 grados. Luego, durante otros 1200 segundos, hasta 2400, quiero que se mantenga en 100 grados. Y luego, hasta 3600, quiero que baje a 0. Bueno, y voy a darle un trocito después para que estabilice en 0. Fijaros que esto me determina que la referencia que va a seguir va a ser esta rampa de calentamiento, después una zona constante y luego la rampa de enfriamiento. Y ya he seleccionado que la referencia que voy a seguir es esa. Entonces, en la simulación, lo que tengo es cómo el PID que he diseñado está siguiendo esa referencia. Ahora, como veis, fatal, hasta que no lo diseñe. Y en este caso lo que me dice es que busque la robustez máxima, pero que usemos el criterio de margen de fase con M sub S. Entonces voy a elegir este criterio, margen de fase con M sub S, y el índice para optimizar la rapidez va a ser K sub I. ¿Por qué? Porque me interesa seguir una referencia rampa. Entonces, como yo no tengo muy claro qué robustez necesito, mi problema es ahora buscar la robustez máxima. Voy a empezar por una a huevo, una cualquiera, por ejemplo, con margen de fase 60. Entonces, lo que voy a hacer es buscar el diseño que me amplifique el ruido por 10. Veremos qué error tengo. Entonces, me voy al PI óptimo, amplifica poco. Aquí tengo un PID más rápido, amplifica un poco más. Ese ya es demasiado, entonces subo por la línea de ajuste hasta estar cerca de 10. Estoy 10,2. ¿Y cuál es el error absoluto medio de seguimiento de esta referencia? Pues me lo da la herramienta. Cuando la referencia es arbitraria, me da el error absoluto medio de toda la referencia, es 2 grados. Como quiero tener un error de menos de 1,5, no puede ser tan robusto, tengo que hacerlo menos robusto. ¿Para qué? Pues para que sea más rápido. Entonces bajo la robustez y vuelvo a resolver el problema. Fijaros que básicamente es moverme por la línea de ajuste hasta que esto sea 10, más o menos, y ver el error. 1,7 ya estoy cerca, pero no vale. Me voy, por ejemplo, a 50 grados, me muevo por la línea de ajuste hasta estar cerca de 10, y yo creo que ya estamos aquí tengo que con la amplificación de 9,99 el error medio es 1,4 grados, ya estoy por debajo.
Y puede ser que quizás podría aumentar incluso un par de grados. A ver. No. Ahí estaría un poquito menos. Por ahí. Seguramente en este caso, si yo le digo que optimice también el TI partido por TD, pueda conseguir una respuesta un poco más robusta. Voy a desmarcar esto y voy a decirle, ahí veis, consigo con el TI partido por TD ajustado como toca. Efectivamente estoy justo en 1,5 y 10, con 52 grados de margen de fase. Sería el diseño más robusto posible que cumple que con esta amplificación del ruido tiene un error de seguimiento de 1,5 grados. ¿Vale? Bien, simplemente comentar para terminar con la herramienta que en el caso de que los sistemas sean de primer orden, un sistema de primer orden puede hacerse infinitamente rápido con un controlador PI. Por lo tanto, el PI óptimo siempre da una ganancia infinita y un tiempo integrado cero. Entonces, lo que he hecho en ese caso es, cuando esté más de primer orden, la línea de ajuste ya no tiene el PI óptimo en el centro, sino que el PI óptimo estaría en el extremo de la derecha. Pero la idea del ajuste sería el mismo. Yo elijo dentro de la línea de ajuste el compromiso entre rapidez y amplificación del ruido. Y como ya es casi la hora, voy a ir terminando. Simplemente comentaros que en la página web, la voy a abrir para que la veáis. En la página web de donde están todas las herramientas tenéis la herramienta de identificación de diseño que acabamos de ver, pero hay otras herramientas, por ejemplo, la ajuste experimental, de identificación de frecuencia, algunas herramientas de simulación, un sistema para Arduino que incluye el firmware, el software para PC, para poder comunicarse con la tarjeta, poder hacer implementación en tiempo real, controladores de procesos. Aquí tenéis la página web, están todas las herramientas para descargar y manuales de usuario que explican cómo se usan todas esas herramientas. Y por comentar una que me parece quizás especialmente interesante porque tiene algo de novedoso, la de ajuste experimental. La herramienta de ajuste experimental admite el mismo formato de datos que la de identificación y yo puedo tener un experimento en escalón o un experimento de realimentación con relé de bucle cerrado. Entonces yo puedo elegir dos métodos de ajuste para la respuesta ante escalón u otros dos métodos de ajuste para la respuesta ante relé. Y a diferencia de los métodos de ajuste experimental tradicionales que nos dan, por ejemplo, un PI muy robusto y un PI muy poco robusto, o bien un PI de robusto y un PI de muy poco robusto, es decir, solo nos dan 4 controladores para elegir, esta herramienta me permite interpolar entre esos 4 controladores de forma totalmente continua. Por ejemplo, puedo elegir la robustez con un indicador entre 0 y 1, entre el menos robusto y más robusto de forma continua. Puedo elegir. Y luego puedo interpolar entre el PI y el PID eligiendo el parámetro de filtro del derivador, la N. Porque N igual a 0 es el PI y una N muy grande es un PID puro, digamos, infiltrado. Cualquier N intermedia en realidad me da un controlador que está entre el PI y el PID. Entonces yo con esta herramienta puedo buscar el compromiso óptimo entre amplificación del ruido y rapidez, también con el ajuste experimental, sin necesidad de un modelo. En ese sentido es interesante porque yo no he visto nada que haga esto, ¿no? Por ahí. Bueno, y las otras herramientas ya es muy rápido. La identificación de frecuencia identifica el mismo tipo de modelos, pero con datos de frecuencia, magnitud y fase. Esto es la ventana de la aplicación que se comunica con Arduino para hacer experimentos y control en bucle cerrado en tiempo real en plantas. Y luego, bueno, una herramienta de simulación y unas plantas virtuales que también podéis ver si queréis, que sirven pues, para hacer experimentos virtuales, guardar datos y multiplicar, etc. Bien, yo con eso doy por terminada la charla y ahora si tenéis alguna cuestión o alguna... Vale, pues muchas gracias por la charla, que yo creo que ha sido muy interesante. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna cuestión a realizar. Acordaros que debéis abrir los micrófonos ahora si queréis intervenir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario?
una curiosidad, ¿por qué elegiste JS como herramienta de desarrollo? ¿Por qué la elegí? Bueno, Sí. empecé porque la estaba probando y sobre todo para descubrir lo que son las instalaciones. Ya no me planteé. Roberto, apenas se te oye, tendrías que acercarte un poquito al micrófono, por favor. No lo tengo, no ha cambiado nada. Bueno, supongo que ahora al abrirse los micrófonos se ha perdido un poco. Antes se ha escuchado correctamente. La parte final, algunos trozos se perdía un poco. Sí, decía que Ahora JS por la facilidad de definir la interacción gráfica, ¿no? Con el algoritmos están programados en Java a pelo, ¿no? Todos los algoritmos de cálculo. Vale. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta más, alguna cuestión? Puede ser para el proyecto, pero que la entidad que te lo compre es un hospital. Bueno, pues si no hay cuestiones, podemos dar por finalizado el webinar. De todas formas, si alguien se decide a probar alguna de estas herramientas y tiene cualquier duda, no dudes en contactar conmigo y preguntarme. Estoy a disposición de vosotros, de quien quiera usarla, para echarle un cable. Ok, pues entonces con esto despedimos el webinar y despedimos la serie de webinars de CEA por esta temporada y que esperamos retomar esta actividad el próximo curso. Pues muchas gracias a ti, Roberto, y a todos los asistentes. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Vale, hasta luego.